Estemos compartiendo este primer día de conferencias con ustedes y esperamos verdaderamente que el Espíritu Santo pueda traer la revelación de que Jesús es el Cristo en sus corazones y que al terminar estos 3 días podamos tener esa seguridad y de que somos llamados a hacer la evangelización mundial. Mi nombre es Mario Lenín Ayala, vengo de Guatemala y estamos acá en Cuba dando todo lo que tenemos que dar para que Cuba conozca que Jesús es el Cristo. Pero realmente Cuba va a ser alcanzada por los cubanos. Nosotros podemos venir y estar unos días acá, pero quienes están aquí para salvar Cuba son ustedes, los cubanos. Y entonces necesitan el mensaje de la palabra, el evangelio de la Biblia, porque lo único que puede salvar Cuba es el evangelio de la Biblia. Y ese evangelio de la Biblia nos enseña que Jesús es el Cristo. Entonces, si lo hacemos con el evangelio de la Biblia y si lo hacemos con el evangelismo de la Biblia, así como la Biblia lo enseña, entonces no solamente tendremos el mensaje correcto, el evangelio, sino que también tendremos la forma correcta de hacerlo, de acuerdo a la Biblia, y entonces alcanzaremos el fin de la Biblia. Y es lo que queremos trasladarles en este tiempo. Así que esperamos que el Señor pueda traer la revelación a sus corazones. Me gustaría que orásemos esta mañana. Padre, te damos gracias. En el poderoso nombre de Jesús el Cristo nos acercamos al trono de tu gracia. Te pedimos, oh Dios del cielo, que tú bendigas todo este tiempo que vamos a estar compartiendo, Señor, tu palabra con nuestros hermanos cubanos, Señor, en este lugar. Oramos, Señor, para que los remanentes que tú ya tienes preparados sean despertados, Señor, para hacer la evangelización mundial en nuestros días, Señor del cielo, en este país de Cuba. Oramos, Señor, para que se cumpla tu horario sobre esta nación. Oramos, Señor, para que ángeles del trono sean movilizados y que vengan, Señor, y rodeen toda esta nación, Padre, para que tu voluntad perfecta, buena y agradable se cumpla sobre ellos, Señor, en este tiempo, en esta temporada, en estos días, Señor del cielo. Oramos, Señor, para que se cumpla tu palabra, Padre, sobre esta nación, para que venga, Señor, la plenitud de tu Santo Espíritu, Señor, y los impulse, Padre eterno, a hacer la evangelización mundial, Padre, desde Cuba. Y no solamente en Cuba, Señor, sino que a todas las naciones que tú vas a abrir a partir de este tiempo, Señor del cielo. Oramos, Señor, poniendo delante de ti, rogamos, Señor, que levante los obreros, Señor, que ya preparaste desde antes de la fundación del mundo para que se encarguen de Cuba, Señor del cielo. Levanta, Padre, hombres y mujeres, Señor, con un corazón, Señor, determinado a hacer tu voluntad sobre la tierra. En el poderoso nombre de Jesús el Cristo oramos, Señor. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Quiero empezar diciendo que la Biblia nos habla del evangelio verdadero, el evangelio de la Biblia. Sin embargo, este evangelio está oscurecido en las diferentes naciones de la tierra. Lamentablemente se perdió el núcleo, se perdió el fundamento de la Biblia, se perdió el mensaje central de toda la Biblia. Y entonces estamos entrando a las naciones para poder llevar nuevamente este mensaje y que la iglesia pueda entenderlo y que los discípulos puedan ser encontrados para que se encargue de que toda Cuba y todas las naciones conozcan quién es el Cristo. Es importante volver a la Biblia. Es este mensaje de que Jesús es el Cristo está oscurecido en las diferentes naciones de la tierra. Quiero contarles que he podido caminar por 4 continentes últimamente y en esos 4 continentes yo he observado que este mensaje no se está predicando. El mensaje de la Biblia no se está predicando. Como que se están predicando varias cosas alrededor de la Biblia y están usando la Biblia para predicar varias cosas, pero de verdad el mensaje central de la Biblia está olvidado, está oscurecido. Y es que Satanás, quien es el Dios de este mundo, tiene controlado así de esta manera a toda la humanidad. Por eso 2 Corintios 4:4 dice que Satanás, quien es el Dios de este mundo, de este siglo, ha oscurecido el entendimiento, dice, de los que no van a creer, de los incrédulos, para que no puedan entender ni puedan creer la verdad acerca del evangelio de Jesucristo. Es así como el mundo se encuentra. Entonces, yo les quiero decir que soy un predicador de muchos años, desde los 14 años. Yo conocí al Señor y empecé a predicar a los 3 días. Me subí a un bus y empecé a predicar en ese bus de mi ciudad. No sé qué prediqué, pero ahora me doy cuenta que de verdad no sabía que estaba predicando. Y prediqué más de 30 años.
Tengo una iglesia en Guatemala y tenemos varias iglesias en el interior del país. Pero durante más de 30 años yo estuve predicando acerca de la Biblia, pero no estaba predicando el núcleo de la Biblia. No estaba predicando el fundamento de la Biblia. No estaba predicando de la verdad central de la Biblia. Así que de verdad yo le tuve que pedir perdón a la congregación. Porque durante muchos años, más de 30 años, yo estuve predicando. Y los temas que predicaba tenía de la Biblia de base, ¿ya? Pero verdaderamente no era el núcleo de la Biblia. No era el fundamento de la Biblia. Me di cuenta que estaba olvidando ese fundamento, que estaba olvidando el núcleo de la Biblia. Y entonces tuve que volver a la Escritura. Y de verdad tuve que pedirle perdón a Dios. Me di cuenta que Satanás había oscurecido en mí durante toda mi vida de buscar a Dios, había oscurecido el mensaje central de la Biblia. Y entonces entendí lo que dice 2 Corintios 4:4, que la obra de Satanás es que no podamos entender. Y de verdad aquí podemos darles muchas conferencias, pero si ustedes no reciben una revelación de parte de Dios, ustedes pueden oír un montón de conferencias, diversas conferencias, muchas conferencias, pero si no reciben la revelación, esta palabra en ustedes no va a quedar tampoco. Igual me pasó, ¿ya? Y yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué no puedo entender esto? ¿Por qué me cuesta? ¿Por qué no puedo creer? ¿Por qué ni siquiera puedo decir que Jesús es el Cristo? ¿Por qué ni siquiera puedo decirlo así? Era porque Satanás había oscurecido el mensaje central de toda la Biblia en mi espíritu. Es así como la obra de Satanás sucede. Pero es interesante cuando revisamos la Biblia y nos damos cuenta que el Evangelio verdaderamente es solo uno. Así como el problema del ser humano es solo uno, el Evangelio también es solo uno. Hemos hablado en algunos otros momentos de los 3 grandes problemas que Génesis 3 nos presenta, ¿verdad? Satanás existe, el ser humano no lo puede derrotar. El pecado entró a la raza humana y el ser humano por sí mismo no puede perdonar el pecado original. Y entonces se dio la separación entre el hombre y Dios. Y el ser humano por sí mismo no puede regresar a Dios, por mucho que se esfuerce. Entonces el ser humano inventó sustitutos. La religión es uno de ellos, ¿ya? Las denominaciones inventó sustitutos. El conocimiento teológico, la ciencia, la filosofía, el esfuerzo humano, el sacrificio humano. Pero verdaderamente todo eso no nos lleva a Dios de regreso. Solo hay alguien que resuelve estos 3 grandes problemas, y es Jesús el Cristo. Solamente Él vino a derrotar a Satanás. Solamente Él vino a dar su sangre para perdonar el pecado. Solamente Él vino a abrirnos un camino nuevo para estar con Dios nuevamente. Por eso es el Cristo. Y entonces tenemos que entender este mensaje de la Biblia, que está oscurecido. Y entonces la iglesia hoy está perdiendo, la iglesia está fracasando, no puede evangelizar, no se puede dar la evangelización mundial porque no tienen el mensaje correcto, ni lo están haciendo como la Biblia lo enseña. Y entonces como consecuencia no se puede encontrar el fin de la Biblia. Por eso tenemos que entender cuál es el núcleo de la Biblia. Tenemos que entender que el evangelio se resume en esta verdad de que Jesús es el Cristo. Amén. Yo solo quiero darles dos pasajes para comenzar. El primero está en 1 de Juan 5:1. Y yo quiero que usted lo lea fuerte ahí en su Biblia. 1 de Juan 5:1. Quiero dejarle estos 2 versículos ya, para que usted verdaderamente los revise después de este evento. Que usted los vuelva a leer y los pueda volver a leer otra vez y los vuelva a leer las veces que pueda. 1 de Juan 5:1. Yo voy a contar a 3 y usted lo lee, por favor. ¿Lo tiene ya? ¿Sí? Voy a contar a 3 entonces. ¿Está listo? 1, 2 y 3. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que no ama también al que ha sido engendrado por él. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ¿qué dice? Es nacido de Dios. Pregúntele que tiene a su lado, ¿ya naciste de Dios? De verdad, si no creemos que Jesús es el Cristo, entonces perdimos el Evangelio. El Evangelio es eso, Jesús es el Cristo. Eso es el Evangelio, Jesús es el Cristo. Y el que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios entonces. Entonces, ¿qué necesita la gente? Conocer este Evangelio, conocer que Jesús es el Cristo. Si la gente no sabe que Jesús es el Cristo, entonces, aunque tenga una religión, aunque siga un conocimiento teológico, aun cuando pueda tener mucha preparación teológica, de verdad no le sirve de nada. No puede ser salvo, porque no nace de Dios, si no tiene la verdad de que Jesús es el Cristo. Amén.
Yo soy una persona muy preparada, teológicamente, académicamente, secularmente, pero de verdad me di cuenta que pasé por universidades en Costa Rica, Guatemala, Miami, y de verdad nunca me enseñaron el Evangelio. Y me enseñaron un montón de cosas, ¿no? La escatología, me enseñaron la hermenéutica, la homilética, y me enseñaron todo, la astronáutica creo también, ¿verdad? Todo eso, ¿no? Me enseñaron todo eso, pero no me enseñaron el Evangelio. Entonces entendí que esto es una revelación, que no es algo que se aprende, como Pablo lo dice, no lo aprendí de ningún ser humano, sino que fue revelado de parte de Dios. Así que cuando entendemos que Jesús es el Cristo, es una revelación, y la palabra de Dios lo dice muy claramente ahí, 1 Juan 5:1, el que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Entonces, si la gente no tiene esta verdad, aunque tenga una religión, no ha nacido de Dios. No lo digo yo, lo dice la Biblia. No me mire así, por favor. Es lo que dice la Biblia. Ahora le voy a dar el segundo pasaje, ahí mismo, en 1 Juan 2:22. 1 Juan 2:22. ¿Qué dice 1 Juan 2:22? Voy a leer voy a contar a 3 y usted lo lee, por favor. 1, 2 y 3. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos anticristos hay? ¿Cuántos creen que Jesús es el Cristo? Amén. Bueno, la Biblia lo dice, es muy clara la Biblia, ya, es muy clara, pero la gente hoy, incluso los cristianos, no pueden ni siquiera decir Jesús es el Cristo, se quedan con Jesús, se quedan con Jesucristo, pero no pueden decir Jesús es el Cristo. Si usted consigue la versión Reina Valera de 1569, usted va a leer que ahí dice Jesús es el Cristo, Jesús el Cristo, pero las traducciones vinieron y unieron y pusieron Jesucristo, pero la gente no entiende quién es Jesucristo, ¿ya? Y se perdió el Evangelio. Revise la versión del oso también y va a ver que ahí dice Jesús el Cristo. Así lo decían las versiones antiguas, porque esa es la verdad que hoy está oscurecida. Y entonces la gente dice, sí, yo creo en Jesucristo, sí, ese mensaje yo ya lo tengo, pero de verdad no hemos entendido el núcleo de la Biblia, que Jesús es el Cristo. Y aquí hoy lo estamos entendiendo, Jesús es el Cristo, y el que niega que Jesús es el Cristo es anticristo. Por favor, no me mire así. Yo estoy diciendo lo que la Biblia dice, pero es un anticristo. Así que es mejor que creamos que Jesús es el Cristo, porque la misma palabra del Señor lo dice en 2 Corintios 11:3 y 4. ¿Ya? Usted puede leer ahí que hay un problema, y entonces el apóstol Pablo dice, unos dicen que son de Apolo, otros dicen que son de Pablo, otros dicen que son de aquí, otros dicen que son esto, que son lo otro, que son de esta denominación o de lo otro, pero Pablo dice en el 11:3 y 4, pero nadie puede poner otro fundamento, ¿verdad? Perdón, es 1 Corintios 11:3, ¿verdad? 2 Corintios 11:3. Sí. Entonces nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesús el Cristo. Si lo leemos en las versiones antiguas, usted va a ver que dice Jesús el Cristo. Entonces no es Jesucristo, es Jesús el Cristo. La misma palabra dice que el escribiente se iba a vender y que iba a torcer la verdad. La misma palabra lo dice, ¿ya? Entonces, cuando han existido las traducciones de la Biblia, han ido contrayendo esa expresión. Entonces, ahora la mayoría habla de Jesucristo, pero de verdad la Biblia originalmente hablaba de que Jesús es el Cristo. Y entonces, ¿por qué? Eso es lo que tenemos que entender, porque es muy fácil también repetir Jesús es el Cristo, ¿ya? Pero si no lo entendemos, si no tenemos la revelación de qué significa eso, entonces es igual, solo tendremos un conocimiento más, una información más. Hoy estamos en la era de la información y del conocimiento. Entonces hay mucha información, pero lo que necesitamos es el conocimiento verdadero, ¿ya? Por eso dice la Biblia que el pueblo de Dios pereció por falta de
conocimiento. Y si no conocemos el núcleo de la Biblia, entonces perecemos igualmente que todos los demás. Ya necesitamos entonces no solamente tener la información, necesitamos la revelación, el conocimiento de que Jesús es el Cristo, ya, y que eso es todo el Evangelio. Ahí está todo el Evangelio. El problema del ser humano es uno, está separado de Dios, y entonces la respuesta de Dios también es una, ya, Jesús es el Cristo. Eso es el Evangelio. ¿O acaso hay otra cosa más? ¿O acaso podemos encontrar algo más en la Biblia? Nos habla de Abraham, de Isaac, de Jacob, de todos ellos, pero todos apuntan al mismo mensaje. El núcleo de la Biblia, el fundamento de la Biblia, es solamente uno. Es una verdad que Jesús es el Cristo. Yo quiero ahora invitarle a que abra Juan, capítulo 20, versículo 30 y 31. Y ahí encontramos por qué se escribió la Biblia. Juan 20, 30 y 31. Así que va a estar usando su Biblia, ¿verdad? La va a estar usando mucho. Juan, capítulo 20, versos 30 y 31. ¿Lo tiene? Yo quiero que usted lo lea. Cuento 3, 1, 2 y 3. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Para qué se escribió la Biblia entonces? Para que creamos que Jesús es el Cristo. Para que creamos que Él es el Mesías. Quiero explicarle que Mesías ese está en el idioma hebreo, ¿verdad? Y significa ungido. Y en el idioma griego encontramos la expresión Christos, que significa ungido. Así que Mesías y Cristo es lo mismo, ungido. Y están refiriéndose a Jesús como el Cristo, el ungido de Dios. Y entonces cuando dice acá, ¿por qué se escribe la Biblia? Los discípulos lo vieron hacer muchas señales milagrosas. Y se registraron algunas de esas señales, ¿ya? Pero dice que las que se registraron con una sola razón. ¿Cuál es esa causa? ¿Cuál es esa razón? ¿Por qué se registraron en la Biblia esas señales? Una sola, para que podamos creer que Jesús es el Cristo. Y al creer en su nombre, tengamos ¿qué? Vida eterna. Amén. Entonces, ¿será que son las señales lo más importante? ¿Será que son los milagros lo más importante? ¿Será que es la unción lo más importante? ¿Será que son los portentos lo más importante? No, lo más importante es conocer que Jesús es el Cristo. Si no entendemos esa verdad, si no entendemos esa revelación, de verdad el enemigo, Satanás, puede hacer señales. Es más, la Biblia dice que en el último tiempo Satanás se iba a levantar y haría muchas señales, incluso descender fuego del cielo. Así lo dice la Biblia. Entonces, no son las señales, no son los portentos, no son las maravillas. Estas señales, esto que se dejó escrito con una sola razón, para que creamos que Jesús es el Cristo y al creer en su nombre tengamos vida eterna. ¿Para qué se escribió la Biblia entonces? Para que podamos creer que Jesús es el Cristo. ¿Acaso hay algo más importante que eso? ¿Habrá algo más importante que Jesús el Cristo en toda la Biblia? Cuando nosotros vemos, por ejemplo, las señales que Él hizo, eran solamente señales que anunciaban que Él era el Cristo. Sin embargo, la gente empezó a desviar su mirada en las señales y no en Él. Abandonaron la verdad por las señales. Abandonaron la verdad por los milagros. Y hoy así está la iglesia, lamentablemente. Y nosotros creemos que Dios puede hacer señales, que Dios puede hacer milagros, pero por una razón, para que se anuncie que Él es el Cristo. No estamos diciendo que no hay señales, no estamos diciendo que no hay milagros, no estamos diciendo que no hay portentos. Claro que los hay, Dios sigue siendo Dios, ¿ya? Pero debemos volver a la Biblia, debemos volver al mensaje central de toda la Biblia. ¿Y cuál es ese mensaje central? La razón por la cual se escribió la Biblia, ¿ya? Es para que conozcamos que Jesús es el Cristo, para que podamos seguir creyendo que Él es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengamos vida por el poder de su nombre. Así que cuando una persona entiende esta verdad y recibe esta revelación, cobra vida, porque en el nombre de Jesús el Cristo hay vida, en el nombre de Jesús el Cristo hay poder, en el nombre de Jesús el Cristo hay autoridad, en el nombre de Jesús el Cristo se recibe la bendición original, en el nombre de Jesús el Cristo está todo lo que la iglesia hoy necesita, y entonces evangeliza,
y sale y conquista las naciones con la palabra de Dios, con el evangelio correcto. Necesitamos volver al núcleo de la Biblia. Jesús es el Cristo. Lamentablemente hoy se está predicando, pero no se está predicando este mensaje. Se está predicando denominacionalmente. Se está predicando humanísticamente. Se está predicando motivacionalmente. Pero este mensaje central de la Biblia, el núcleo, se olvidó. Entonces estamos dando testimonio. Damos testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Es decir, las señales nuevamente. ¿Ya? Pero nos hemos olvidado de compartir el mensaje central de toda la Escritura. Yo lo digo así en broma. Mi testimonio es muy bonito. Y si usted quiere oírlo, invíteme una taza de café. Pero de verdad no lo puede salvar. El único que puede darle vida es Jesús en Cristo. Entonces usted no necesita mi testimonio. Ya, usted no necesita oír mi testimonio. Usted necesita oír y creer que Jesús es el Cristo. Y entonces cobrará vida. El objetivo entonces por el cual fue escrito la Biblia es uno. Entendamos algo. La Biblia es la palabra de Dios. Y de verdad es un milagro. Fue escrita por más de 1000 años. En diferentes lugares se escribió. Y participaron cerca de 40 autores. Algunos de ellos muy preparados. Y otros sin mucha preparación. Se escribió en 3 idiomas. En el arameo, en el griego y en el hebreo. Se compone de 66 libros divididos en 2 partes, que es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ya, conocidos como el Antiguo y el Nuevo Pacto. Así está estructurada la Biblia. Antes de Jesús no existía la Biblia como hoy la tenemos. No estaba la Biblia. Lo que usted tiene hoy en sus manos, de verdad, es un milagro que Dios produjo para que conociéramos que Jesús es el Cristo. O sea, ese libro que usted lleva ahí lleva un núcleo, lleva un mensaje fundamental, lleva un mensaje central, y es que Jesús es el Cristo. ¿Ya? No es otra razón por la cual se escribió, es uno solo, para que creyésemos que Jesús es el Mesías, el Cristo, y que creyendo en su nombre cobremos vida. Para eso Dios permitió que se escribiera toda la Biblia. Antes de Jesús se conocían 3 partes que componían lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. No existía toda la Biblia. Se llamaban las Escrituras. Así se llamaba el compendio de esas 3 partes, porque no estaba la Biblia como hoy la tenemos. ¿Y qué partes integraban eso que se llamaban las Escrituras? Eran los escritos de Moisés, los primeros 5 libros de la Biblia, escritos por Moisés. Ya también estaban los salmos, todos los salmos, y también estaban los profetas mayores, profetas menores. Así se componían las Escrituras, y eran rollos los que se tenían, no era un libro, eran rollos, y se leían. Ya, pero cuando viene Cristo, nos enseña que todas las Escrituras hablan de Él. Y entonces quiere decir que todo el núcleo del Antiguo Testamento es que Jesús es el Cristo. El Antiguo Testamento se compone de 39 libros, agrupados en los libros de Moisés, los salmos y los profetas mayores y los profetas menores. Pero la pregunta es, ¿de quién hablan todos esos libros? La pregunta es, ¿cuál es el mensaje central de todo el Antiguo Testamento? Hay un mensaje central, y es el mensaje del Mesías que vendría a salvar. Ese es el núcleo del Antiguo Testamento. Yo le voy a dar hoy algún recorrido rápidamente, ¿ya? Le voy a dar un recorrido rápido y le voy a demostrar con las Escrituras, tal como lo hacía Apolos, ¿ya? Que la Biblia en el Antiguo Testamento está hablando de que Jesús es el Cristo. Lamentablemente hoy hay corrientes que dicen, no, el Antiguo Testamento es para Israel, y ahora nosotros somos la iglesia, es el Nuevo Testamento, así que el Antiguo Testamento ya no nos sirve. ¿Quién dice? ¿Quién dice? Es porque no tiene la revelación de la verdad y del núcleo de la Biblia. Es porque han perdido el núcleo de la Biblia, han perdido el Evangelio verdadero, ya lo han perdido, y entonces están vagando. Entonces quitan el 75% de la Biblia que habla de que Jesús es el Cristo, lo están tirando, y solo se quedan con un 25% de que es el Nuevo Testamento. Pero yo le voy a demostrar hoy que todo el Antiguo Testamento habla de que Jesús es el Cristo. Amén. ¿Quiere hacer ese recorrido conmigo, verdad? Bueno, le voy a empezar leyendo Génesis capítulo 1, versículo 3 al 5. Sí, Génesis 1, 3 al 5 nos habla de un símbolo, nos habla de una señal.
nos habla de la luz. ¿Ya? Y entonces dijo Dios, ¿qué? Hágase la luz. Y fue la luz. Y la luz separó las tinieblas. ¿Sí? Hubo una separación de luz y tinieblas. Ahora, eso fue antes de que terminara el primer día. Porque Jesús el Cristo no puede ser después del primer día. Tiene que ser antes del primer día. Amén. Él es el primero. Él es el postrero. El que vino y el que ha de venir. ¿De quién está hablando Génesis capítulo 1, versículo 3 al 5? ¿Y por qué es que aparece ya esa luz ahí? Porque hay un problema, ¿ya? ¿Y dónde está el problema? Está ahí mismo, ¿ya? En Génesis capítulo 1, versículo 2. Ahí está el problema. Y usted puede ver que la tierra estaba, ¿cómo estaba la tierra? Vacía, desordenada y en tinieblas. ¿Verdad? 3 problemas. Vacía, desordenada y en tinieblas. Así estaba la tierra. Así estaba la tierra. Vacía, desordenada y en tinieblas. Una persona que no tiene el evangelio vive su vida vacía. Vive su vida desordenada. Y está rodeada de tinieblas. ¿Ya? Entonces Dios crea la luz. Y viene la luz antes de que termine el primer día. Y dice el Evangelio de Juan que Él, hablando de Jesús el Cristo, era la luz de los hombres. Él era la luz de los hombres. Entonces, ¿de quién nos está hablando esa luz primigenia de Génesis? Nos está dando un mensaje del que habría de venir, de la luz que habría de venir, y alumbraría a toda la creación. Y esa luz es Jesús el Cristo. Pero también usted puede avanzar a Génesis 3:15 y ahí va a encontrar que nos hace otra referencia. ¿De quién nos habla Génesis 3:15? Nos habla de la simiente de la mujer. Y se levantará la simiente de la mujer. ¿Y qué va a hacer la simiente de la mujer? Dice la Biblia que va a aplastar ¿qué? La cabeza de la serpiente. ¿Y quién es la serpiente? Es Satanás. ¿Y quién es el único que vino a aplastar la cabeza de Satanás? Es Jesús el Cristo. Entonces, ¿de quién está hablando Génesis 3:15? Está hablando de que Jesús el Cristo iba a venir, que el Mesías iba a venir y que iba a aplastar la cabeza de Satanás. Así que desde el principio Satanás ya está derrotado. Amén. Si tenemos la verdad, el núcleo de la Biblia, Satanás ya está derrotado. De verdad, a mí me da risa cómo la iglesia hoy pelea. Y es que sí, hoy amarran al diablo en la mañana y en la tarde el ingrato ya está suelto otra vez. ¿Saben por qué? Porque no estamos creyendo. No estamos creyendo. No estamos creyendo en la obra del Cristo. ¿Verdad? Yo escucho como muchos testimonios para evangelizar hablan de la obra de Satanás. Y entonces pasan 2 horas hablando de la obra de Satanás. Y cuando faltan 5 minutos hablan de Cristo. Ah, qué poderoso Satanás, ¿verdad? Y así creemos que estamos evangelizando, pero de verdad eso no es el evangelio. Tenemos que entender el núcleo de la Biblia, la simiente de la mujer que habría de venir y aplastaría la cabeza de la serpiente. Nos está dando el mensaje profético de que alguien se va a levantar y que va a venir y va a derrotar a Satanás. Y está hablando de Jesús el Cristo. Pero vayamos un poco más. Cuando el hombre peca y se separa de Dios, el hombre ¿qué hizo? Cuando se vio desnudo, ¿qué fue lo primero que hizo? ¿Se cubrió con qué? Con hojas de higuera. Hizo delantales. Ya, hizo delantales y se cubrió. Y creyó que ahí ya estaba bien. Pero de verdad no está bien. Eso es la religión. Eso es el humanismo. Eso es incluso la teología. Nos cubrimos con hojas de parra. Nos cubrimos con hojas de higuera. Y entonces, ¿qué hizo Dios? Le dijo, esos tus delantales que te cosiste no te van a durar. No sirven. No sirven. Entonces Dios le dio una solución. ¿Qué hizo Dios? Sacrificó unos animales. Animales inocentes. ¿Habían pecado los animales? No. Y entonces Dios los sacrificó y le dio vestidos de piel de animales sacrificados. ¿De quién nos hablan esos animales inocentes? Del que habría de venir y daría su sangre y moriría
del inocente que daría su vida, y entonces solamente Él nos podría cubrir. Porque lo que nosotros inventemos, lo que nosotros podamos crear, lo que nosotros podamos decir, no nos puede cubrir, pero hay alguien que sí nos puede cubrir. El inocente, el Cordero inocente de Dios, que iba a ser derramado en su sangre en la cruz del Calvario, Él sí verdaderamente podría cubrir. Entonces, ¿de quién nos está hablando Moisés? ¿De quién nos está hablando Génesis? Desde el principio está hablando del mensaje profético de toda la Biblia, del núcleo del mensaje fundamental. Jesús es el Cristo. Ese es el mensaje desde Génesis. Usted puede revisar el arca de Noé. El arca de Noé. ¿Cuál es el símbolo del arca? El arca en quien se puede refugiar la familia de Noé, en quien pueden ser salvos aquellos 8, solamente en el arca. Y el arca es un símbolo del Cristo que habría de venir. Él es el arca. En ningún otro hay salvación. No se puede poner otro fundamento. Hay uno solo, y es que Jesús es el Cristo. Y entonces es el arca de Noé nos está hablando ya de que hay un tiempo de predicación y que hay un arca en el cual se pueden salvar. Noé predicó 120 años y solo se salvaron 7. Él y su familia, ¿verdad? 7. Alguien podría decir, ala, pero qué desastre, ¿verdad? Pero de verdad, Noé salvó a los que estaban preparados, a los que tenían que ser salvos. Y entonces cogieron el arca, se metieron al arca, y entonces fueron guardados de la destrucción que vino sobre la tierra. ¿De quién nos habla esa arca? Esa arca es Jesús el Cristo, el Mesías que habría de venir. Cuando Abraham lleva a su hijo Isaac, ¿se recuerda? Y lo lleva al monte Moria, ¿verdad? Y lo lleva cargando la leña. Y entonces Isaac le dice, padre, aquí va la leña y aquí va el fuego. ¿Y dónde está el cordero? ¿Y qué dice Abraham? Dios se proveerá de cordero. El cordero sustituto de Isaac. ¿De quién está hablando? Del cordero que se iba a levantar, que iba a estar trabado entre las ramas y que iba a ser sacrificado. Entonces, ¿murió Isaac? No. ¿Quién murió en su lugar? El cordero sustituto. ¿A quién está anunciando entonces el cordero sustituto de Isaac? Isaac significa gozo. Tu gozo no muere si el cordero sustituto está en tu lugar. Amén. Entonces es ese símbolo que nos lleva a entender que hay un núcleo en toda la Biblia. Jesús es el Cristo. ¿Ya? Y podemos ver cómo Abraham creía firmemente en la venida de Cristo. ¿Ya? A tal grado que Jesús le dice, su padre Abraham deseó ver mi día, deseó ver mi venida, y le fue mostrada, y se gozó en mi día. ¿En qué creía Abraham? En la venida del Mesías. Entonces, esa es la fe que sostenía a Abraham. ¿Y en qué cree usted que creyó Isaac, su hijo? Cuando vio el cordero sustituto, siguió creyendo lo mismo. El Mesías va a venir. Y ahí en el mismo monte Moria, donde fue sacrificado aquel cordero, allí mismo fue sembrada la cruz, donde vino el cordero que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿de quién estaba hablando verdaderamente ese cordero sustituto de Isaac? De uno solo, de que Jesús es el Cristo. Amén. Bueno, creo que hablamos ahí de Génesis, ¿verdad? Le di algunos ejemplos. De verdad que hay muchos más, pero por tiempo le estoy dando solo algunos. Miremos en Éxodo, la roca de Jacob, ¿ya? La roca con la cual se encuentra Jacob en el desierto, ¿se recuerda, verdad? Jacob va huyendo de su hermano Esaú, que lo quiere matar. ¿Y qué encontró en el desierto? Una roca. ¿Y qué hizo Jacob? Agarró la roca y ¿qué hizo? Y puso su cabeza, es decir, reposó en la roca. ¿Y qué pasó en el instante? Se abrieron los cielos y entonces vio una escalera de donde bajaban y subían ángeles. ¿Con quién se encontró Jacob?
Porque Jacob dijo, esta es puerta del cielo y casa de Dios. Y yo ni siquiera lo sabía. ¿Qué era? ¿Cuál es el punto? Se encontró con la roca. Y cuando te encuentras con la roca y verdaderamente puedes reposar con la roca, te encontraste con el núcleo de la Biblia, con el fundamento de toda la Escritura, con Jesús, el Cristo, el que verdaderamente te puede dar paz. No importa lo que esté sucediendo a tu alrededor, solamente en la roca podrás tener paz. Usted puede ver este mensaje de la roca en toda la Biblia. Verdaderamente está en toda la Biblia. La roca es Cristo. Por eso el que edifica su casa sobre la roca, aunque venga lluvia, aunque venga viento, aunque venga tempestad, permanecerá firme porque mantuvo su casa sobre la roca. Y el que está en la roca es porque conoce a Jesús en Cristo. Verdaderamente encontró el fundamento de toda la Biblia. Había una escalera ahí en el sueño de Jacob. Y también la Biblia dice en el Nuevo Testamento que Jesús es la escalera entre el cielo y la tierra. Así que la escalera por medio de la cual podemos llegar al cielo es solamente Jesús en Cristo. Entonces esa escalera que Jacob vio en su sueño era la revelación de que Jesús es el Cristo, el único camino al Padre. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. No son tus buenas obras, no es tu conocimiento, no es tu filosofía, no es tu teología, no es tu denominación, no es nada de eso. Es el Cristo el que te lleva a donde te retorna a Dios. Solamente el Cristo. Verdaderamente es el fundamento de toda la Biblia. La Biblia dice que Israel vio muchas señales cuando estaba en Egipto. Sí, hubo 10 señales, pero hubo otras más ahí en Egipto. Pero pregunto, ¿alguna de esas señales liberó a Israel? ¿Por qué? Porque los milagros nos salvan. Las señales nos salvan. Egipto es el símbolo del mundo. Faraón es el símbolo de Satanás. Israel es el símbolo del pueblo de Dios. Y de Egipto, es decir, del mundo, solo te saca algo: la sangre del Cordero. Y entonces cuando derramaron la sangre del Cordero y pintaron los dinteles de sus puertas, entonces pudieron salir. ¿Y tuvieron que pelear? No. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo tiene poder. Hubo ranas, hubo moscas, hubo esto, pero no pudieron salir. Hubo señales, hubo portentos, hubo maravillas, todo lo que usted quiera mencionar de Egipto, pero nada de eso pudo salvar a Israel. Hasta que derramaron la sangre del Cordero de la Pascua. Entonces, ¿de quién nos habla ese Cordero de la Pascua que libera de Egipto? ¿De quién nos habla esa sangre derramada ahí en los dinteles de la puerta? ¿De quién nos habla que cuando viene el vengador, el espíritu de muerte, viene y mira la sangre, no puede entrar? ¿Por qué? Porque la muerte y Satanás ya fueron derrotados por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces, si tienes la sangre de Cristo, de verdad, Satanás y la muerte ya no pueden contigo. Se le complicó el asunto a Satanás si tiene la verdad del Evangelio. Por eso Satanás está interesado en que la gente no entienda esta verdad y no la comprenda y no la pueda llegar a creer. ¿Por qué? Porque esta es la revelación del fundamento de toda la Biblia, del núcleo de toda la Biblia. Entonces, la sangre del Cordero de la Pascua es el símbolo de la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo, que habría de venir. Y solamente a través de eso es que se puede ser salvo. Es interesante cómo Israel no podía creer, ¿verdad? Dios le dijo, te voy a sacar. ¿Lo sacó o no? Lo sacó, ¿verdad? Y entonces vieron el mar que estaba cerrado y vieron al ejército que los perseguía. ¿Y qué hicieron? Se pusieron a discutir con Moisés y Aarón. ¿Por qué nos sacaron de ahí? Si ahí teníamos todo. No podían creer que Dios se iba a encargar de ellos. Y Dios abrió el mar, ¿sí o no? Y mató al ejército que los perseguía, ¿sí o no? Pero Israel no creía. Y entonces lo metió al desierto. Y en el primer lugar que les ofrece el Refidim, que significa descanso, reposo. Y entonces van a Refidim, y ¿saben qué hacen en Refidim? Empiezan a discutir. Y en el lugar de reposo, el Cristo, discuten teología,
discuten denominaciones, discuten esto, discuten lo otro. ¿Quién tiene la iglesia más grande? ¿Quién evangeliza mejor? ¿Quién predica más? ¿Quién tiene la mejor alabanza? Discuten en lugar de entrar al reposo. Y entonces no encuentran reposo en Refidim. Israel no entendía. Estoy hablando de Israel. Y siguen caminando en el desierto. Y Dios les dice, les voy a dar todo. Y no creen. Y entonces, tenemos hambre. Y Dios mandó maná. ¿Cuánto tiempo? 40 años. ¿Acaso es poco 40 años? Es mucho, ¿verdad? Todos los días había maná. Todos los días había maná. Se cansaron. Y de verdad el maná era algo saludable. Era el pan del cielo, el pan de ángeles que caía. No tenían problemas de hipertensión ni de diabetes. ¿De verdad? ¿Verdad que no? No se enfermaron. ¿Ya? Comían el maná. Y entonces se cansaron del maná. Y digo, ya estamos aburridos del maná. Y entonces, ¿qué quieren? Queremos gallina. Y entonces les mandaron gallinas. ¿Ya? Y dice que les tendió gallinas en el desierto. Y la expresión que usa es que se hartaron. O sea, se saciaron tanto que hasta por la nariz se les salía. Pero no creían que Dios estaba con ellos. Así era Israel. Les dijo, yo les voy a dar vestido en todo el desierto. Y la ropa creció con ellos. Les dijo, les voy a dar calzado. Y el calzado creció con ellos. Y no creían. Les voy a dar de beber de la roca que está ahí. Y la roca que los seguía, dice Corintios, que era Cristo. Y la roca que los seguía era Cristo. Bebían de la misma roca. Ahí estaba Cristo. Les puso, es que hay mucho calor en el desierto. Les voy a poner una nube. Y la nube es Cristo. En la noche hay mucho frío. Les voy a poner una columna de fuego. Ni energía eléctrica pagada. Y no creían que Dios estaba con ellos. ¿Sabe cuál es el problema de la iglesia de hoy? Que muchas veces no está creyendo también. Y entonces nos hemos desviado del núcleo de la Biblia. Toda la Biblia nos habla de ese mensaje de que Jesús es el Cristo. Pero sigamos viendo la serpiente de bronce. ¿Se recuerda de la serpiente de bronce, verdad? ¿Acaso había un médico que pudiera curar a los que eran mordidos por las serpientes? No había médicos. ¿Ya? Tenían que morir irremisiblemente. Entonces Dios le dice a Moisés, levanta una serpiente de bronce, una serpiente ardiente, ¿ya? Y todo aquel que mire la serpiente quedará libre de la mordedura de la serpiente. ¿Ya? ¿De quién está hablando? Todo el que mire al que va a ser crucificado, Satanás no lo podrá herir. Satanás no lo podrá matar. Ese era el mensaje, pero no lo entendieron. No entendieron. Entonces adoraron la serpiente. Dice que guardaron la serpiente y se la llevaron y le empezaron a quemar fuego a la serpiente y la empezaron a adorar y se postraban delante de la serpiente. ¿Ya? ¿Por qué la gente no entiende el mensaje de la Biblia? Porque pierde el núcleo. El núcleo era, así será levantado el Mesías. Y si ustedes lo miran a él, Satanás no tiene autoridad sobre ustedes y la muerte no le llegará. Pero ellos creyeron más en la serpiente. Pero ¿de quién hablaba la serpiente? En el Nuevo Testamento dice que así como la serpiente fue levantada en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre. ¿De quién estaba hablando entonces la serpiente en el desierto? Era del mismo Cristo, por Dios. El mensaje fundamental de toda la Biblia es que Jesús es el Cristo. Miremos a Moisés. Dice la Biblia que Moisés salió de Egipto sin tenerle temor al rey, porque se mantenía como viendo a quién, al invisible. Y Colosenses 1:15 dice que Jesús el Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Entonces, ¿a quién miraba Moisés? Miraba a Cristo. ¿De quién está hablando toda la Biblia? Vayamos al libro de Levítico. Se recuerda de las ofrendas de Levítico, ¿verdad? Las ofrendas en el Levítico se ofrecían corderos, se ofrecían machos cabríos, y entonces venía el sacerdote y descargaba toda la culpa del pueblo sobre él, sobre su cabeza, y después eran sacrificados.
Fue lo mismo que el Padre hizo, descargó todo el pecado de la raza humana sobre el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿de quién nos hablan las ofrendas de Levítico? Habían unas ofrendas que eran palomas, y antes de poder quemarlas, las tenían que vaciar de su sangre. Entonces las degollaban, les abrían aquí, vaciaban la sangre y luego las defendían de esta manera. Y así terminaban aquellas palomas. Figura de quién era, con la sangre vaciada, colgados en una cruz. ¿De quién hablaban las ofrendas de palomas en el Levítico? Si no es del sacrificio de Cristo. Entonces todo Levítico nos habla de eso, ese holocausto levítico, de los sacrificios de Levítico, y nos habla del sacerdote de Levítico, que es Jesús en Cristo. Si vamos a Deuteronomio, el profeta que habría de venir, el que Moisés dijo, Dios levantará un profeta y a él tendrán que oír, porque si no lo oyeren a él, Dios actuará sobre ustedes. ¿De quién estaba hablando exactamente Moisés? Estaba hablando de Cristo, el que había de venir. Bueno, ya vimos que Moisés escribió acerca del Cristo. Todos los libros de Moisés nos llevan a un mensaje fundamental, a un núcleo, a un centro de la Biblia, que es Jesús, el Cristo, el Mesías que habría de venir. Y entonces si nos pasamos al libro de los Salmos, y usted empieza a leer desde el Salmo número 1, como dice, bienaventurado, ¿qué? El varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en ella medita de día y noche. ¿Y qué más dice? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Nosotros creemos que somos nosotros. Es que yo soy el varón bienaventurado. Mentiroso. El único que ha logrado todo eso es Jesús el Cristo. Nunca se sentó en silla de pecadores, ni en silla de escarnecedores. No ha caminado, no, es el único. Todo lo que ha hecho ha prosperado en toda la creación. Es el único que da su fruto a su tiempo. No somos nosotros, hermano. Mire, qué tan errados estamos nosotros de la Biblia. ¿Por qué? Porque perdimos el mensaje central, perdimos el núcleo. Entonces nos hemos puesto nosotros, hemos quitado Cristo, y aquí estoy yo. Ya hemos ocupado el lugar de Cristo, en lugar de volver a la palabra de Dios. El varón bienaventurado es Jesús, el Cristo. ¿De quién habla el salmista cuando dice que no quedará en la tumba, ni su cuerpo verá corrupción? ¿De quién está hablando el salmista cuando dice de esa manera? Está hablando del Cristo. Le fue revelado el Cristo, le fue mostrado el sacrificio del Cristo. De esa manera ya fue revelado el Cristo al salmista, y entonces lo deja escrito. ¿De quién hablan todos los salmos? Cuando usted revisa cada uno de los salmos, se empieza a dar cuenta que el mensaje persiste. En cada uno de los salmos está presente el mensaje de la Biblia, el núcleo de la Biblia. Jesús es el Cristo, la raíz del linaje de David. ¿Quién es? ¿Quién es ese tocón? ¿Quién es esa raíz? ¿Quién es ese que se iba a retoñar? ¿Acaso no es el Cristo? El Nuevo Testamento lo confirma muy claramente. Él es el Cristo. Entonces, todos los salmos, usted puede revisarlos y se va a encontrar con el Cristo. Pasemos ahora a los profetas. Le voy a mencionar algunos. ¿Ya? ¿De quién habla Isaías cuando habla del siervo sufriente? De Cristo. ¿Acaso no era el mensaje del profeta Isaías? ¿Acaso no era el mensaje de Jeremías también? ¿Acaso no era el mensaje de los profetas menores? Todo el Antiguo Testamento sigue hablando de que Jesús es el Cristo, a tal grado que concluye Malaquías hablando del sol de justicia que se va a levantar. ¿Y quién es ese sol de justicia que se va a levantar? Es el Cristo. El sol de justicia que en sus alas trae salvación. El sol de justicia que vendría. Es interesante esto, porque cuando Malaquías habla, dice que traerá salvación en los bordes de su vestido, traerá salud. ¿Y sabe qué encontró aquella mujer con el flujo de sangre? ¿Sabe qué fue lo que ella tuvo la revelación?
fue de que Jesús era el Cristo. Y entonces dijo, Él es el sol de justicia, Él es el que trae salud, Él es el que me va a sanar, Él es el que... Y se acercó a aquella mujer sufriente, llegó hasta el borde del manto, hasta el borde de la vestidura, y ahí tocó. Y cuando tocó, recibió sanidad, que entendió, que había creído esta palabra, de que traería salud en sus bordes. Y a eso se aferró aquella mujer, de quien hablan los profetas menores cuando habla del deseado de todas las naciones. Es de Cristo, el que desean todas las naciones. Oh, Job, cuando dice, yo sé que mi Redentor vive, y aunque Él me matare, yo en Él esperaré, porque aún de las cenizas me levantará. ¿En quién confiaba Job entonces? Espero que después de esta revisión que hemos hecho, usted pueda entender que no hay que desechar el Antiguo Testamento. Amén. Y que hay que creer en toda la Biblia, porque en toda la Biblia hay un solo mensaje. Así que le he mostrado el núcleo del Antiguo Testamento, y no le he hablado de la fe de los patriarcas siquiera. ¿Ya? Y yo le puedo demostrar con la Biblia cómo creyó Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés y todos. Y le puedo mostrar que creían en Jesús de Cristo. No andaban por las ramas dándole vuelta, los 7 pasos del éxito, los 7 pasos para ser próspero, no. Las 21 cualidades del líder. Yo creo algo. La iglesia de hoy está siendo psicologizada. Está siendo psicologizada. Y entonces se volvió una iglesia humanista. Y por lo mismo se volvió emocional. Pero perdió el mensaje de la Biblia. Mis amados hermanos, estamos en un tiempo de transicionar a la verdad de que Jesús es de Cristo. Y de alinearnos a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es esa voluntad? Que suceda la evangelización mundial. Ese es el tiempo de hoy, no es otro. Quiero enseñarle acerca del núcleo del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento encontramos el mismo mensaje. Se compone de 27 libros, que están en los 4 evangelios. Las epístolas son cartas del apóstol Pablo, y las epístolas de Pedro, Juan, Santiago y Judas. Pero, ¿cuál es el mensaje central de todos estos escritos? Sigue siendo el mensaje del Mesías que vino. Mientras que en el Antiguo Testamento se hablaba del Mesías que habría de venir, en el Nuevo Testamento encontramos el mensaje del Mesías que vino. Y ese Mesías es Jesús, el Cristo, que vino a salvar y a perdonar a todo el mundo. Ese es el núcleo del Nuevo Testamento. Por eso Juan 20:31 dice, pero estas se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. Entonces la Biblia entera se escribió para que conociéramos al Mesías o el Cristo, el ungido de Dios. ¿Quién es Él? Es alguien que vino, cerca de 2000 años vino, hace ya. Jesús es su nombre, vino y cumplió la función de Cristo. Y para que al creer en su nombre podamos tener vida en el poder de ese nombre. De verdad, los milagros sucedieron, las señales poderosas las vieron los discípulos, pero eso no era lo más importante. La Biblia se escribió para que creyéramos que Jesús es el Cristo, y al creer en Él como el Cristo recibamos vida por el poder de su nombre. Quiero que lea conmigo Juan capítulo 5, versos 37 al 40. Me gusta este pasaje. Juan 5, 37 al 40. Cuando usted lo tenga, vamos a leerlo. Voy a contar a 3 y usted lo lee. Juan 5, 37 al 40. Voy a contar a 3 entonces. 1, 2 y 3. El Padre que me dio el Padre. Vamos a esperar que todos lo tengan, perdón. Vamos a esperar que todos lo encuentren. Juan 5, 37 al 40. ¿Ya lo tienen? Vamos a leerlo. 1, 2 y 3. También el Padre que me dio ha dado testimonio de mí, pero
camina las llamas puras, porque a vosotros os parece que ellas tenéis la vida eterna, y eso ustedes no quieren venir a mí para que vengan y esa vida. Amén. Es interesante que el Padre envió al Hijo, pero quienes no tienen al Hijo no pueden recibir al Padre. Y entonces muchos vinieron y el mensaje, la palabra del Cristo no está en el corazón de ellos. Y aunque van a una iglesia, no tienen el mensaje central de la Biblia. No lo conocen. Y hay dos cosas que afectan la vida de la gente. Una es la ignorancia, la falta de conocimiento. Entonces, si no conocemos lo que la Biblia dice, nos volvemos ignorantes acerca de la verdad de toda la Biblia. Y la segunda cosa es la incredulidad, porque muchos conociendo esta verdad no pueden creer. Entonces, por dos cosas es que sucede que la gente pierde este mensaje. Primero, porque lo desconocen, y segundo, porque no lo pueden creer. Y Jesús mismo se lo dice a los discípulos aquí mismo, ya. Se lo dice a los que lo seguían. La palabra no está en su corazón porque no creen en mí. Si ustedes creyeran en mí, la palabra estaría en ustedes. Y le dice, ustedes estudian las Escrituras a fondo y lo hacen profundamente. Y de verdad hay gente que le emociona profundamente leyendo la Biblia. Hay gente que ha leído 3 veces la Biblia así de corrido. A mí me han preguntado cuántas veces he leído. Yo ni una vez he leído eso. Así. De verdad. Pero me dicen, usted siendo un pastor no ha leído ni una vez la Biblia. No le digo. Es que no se trata de leer sin entender. Se trata de encontrarte con la verdad de la Biblia. Y entonces cuando encuentras la verdad de la Biblia, entonces encuentras todo. No es solamente información. Por eso Jesús le decía a ellos, ustedes estudian las Escrituras a fondo, lo hacen con profundidad y bien hacen, porque ustedes creen que en ella hay vida eterna. La gente cree que en la Biblia está la vida eterna y lo cree de esa manera y estudia profundamente la Biblia de esa manera, buscando la vida eterna. Pero dice Jesús, pero las Escrituras me señalan a mí. Las Escrituras me señalan a mí. Las Escrituras hablan de mí. De mí escribió Moisés. Si le creyeran a Moisés, me creerías a mí. Pero como no podéis creer a Moisés, no me podéis creer a mí. ¿Hasta cuándo? Dice. ¿Hasta cuándo creeréis sin ver señales y prodigios? Tienes que ver señales y prodigios para poder creer. Es terrible cómo Jesús hablaba de esa manera a aquellos que lo oían. Entonces dice que las Escrituras lo señalan a Él. Pero el problema del ser humano, dice, se niegan a venir a mí para recibir esa vida. Es el problema de la separación. Ya, se niegan a venir a mí. Se niegan a acercarse a mí para que tengan esa vida. ¿Por qué? Porque el ser humano está separado de Dios. Y entonces, aunque se le predique de Cristo, no quiere oír de Cristo. ¿Ya? ¿De qué es ese seminario que van a dar ahí ahora? Es sobre Jesús el Cristo. Bueno, vamos a ir a oír. Tal vez cae la unción. De verdad, aquí estamos para que entiendas que Jesús es el Cristo. Y que creyendo cobréis vida en su nombre. Para eso fue escrita la Biblia. El Nuevo Testamento mantiene el mismo mensaje, el mismo núcleo. Quiero que vaya conmigo ahora a Lucas capítulo 24 y versículos 44 al 48. Después de que Él había resucitado, Él se presenta resucitado. Le dio el mensaje antes de ir a la cruz y se lo vuelve a dar ya resucitado, para que no vea que eso es solo un primer momento. También lo da en el otro momento cuando Él resucita y se aparece a sus discípulos. ¿Ya? Él les da el mismo mensaje. Se recuerda de aquellos 2 de Emaús, ¿verdad? Van caminando con Él a Emaús y van hablando acerca del Cristo, el que habría de sufrir, y Él les dice, escrito está lo que el Mesías habría de sufrir. Y ellos dice, cómo ardía vuestro corazón cuando lo oíamos hablar del Mesías. Pero no lo conocieron. ¿Hasta qué? Se les reveló y les abrió la mente. Lucas capítulo 24, verso 44 al 48, ¿lo tiene? Lo vamos a leer, voy a contar a 3. 1, 2 y 3. Y les digo, estas son las palabras de tanto ahora como vosotros, que era necesario que de
Amén. Miren qué interesante, este pasaje es bien profundo. Este pasaje es muy profundo. Es muy profundo. Primero porque Él ya está resucitado. Y segundo porque se encuentra con sus discípulos. Y entonces viene y les da el mismo mensaje. ¿De quién estaba escrito en la ley de Moisés? ¿De quién escribió Moisés? De Él como el Cristo. ¿De quién escribieron los profetas? De Él como el Cristo. ¿Y de quién escribieron los salmos? De Él como el Cristo. Aquí lo dice claramente. Ya, por si usted tenía alguna duda. Ya, todo, que tenía que cumplir todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Pero aún los que estaban ahí no habían entendido eso. Y entonces pasó algo. Dice que les abrió la mente para que entendieran las Escrituras. Oro sobre tu vida para que el Espíritu Santo te abra la mente esta mañana y puedas entender las Escrituras. De verdad. Porque es una revelación. Vuelvo a insistir, yo te puedo predicar mucho tiempo esto, te puedo enseñar mucho tiempo, pero si no viene la revelación del Padre, de verdad, será un seminario más. Así que voy a orar por ti para que no duermas hasta que se te revele que Jesús es Cristo. Y de verdad algunos no van a dormir esta noche hasta que reciban la revelación de que Jesús es Cristo. Y entonces Jesús vino y les abrió la mente para que entendieran las Escrituras. Y efectivamente se escribió hace mucho tiempo todo lo que el Mesías debía sufrir y morir y resucitar al tercer día. También se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre. ¿En dónde dice? En todas las naciones. Esa es la evangelización mundial. Por eso le decía que este pasaje es muy profundo. Porque nos está hablando del mensaje de que Él es el Cristo. Y nos está hablando también de la evangelización mundial. ¿Ya? Entonces nos está diciendo que debemos llevar ese mensaje y debemos proclamarlo con autoridad en su nombre a todas las naciones de la tierra. ¿Y cuál es el mensaje? Que Jesús es el Cristo. 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 Eso es lo que el mundo necesita hoy. Conocer que Jesús es el Cristo. Comenzando con Jerusalén. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Y termina diciendo, ustedes son testigos de todas estas cosas. Ustedes son los testigos para Cuba y las naciones de estas cosas. Ustedes son los que Dios va a usar para hacer la evangelización mundial de Cuba y de otras naciones. De verdad, ustedes tal vez no han ni mencionado el tiempo que los ha alcanzado, pero de verdad, Cuba se levantará para alcanzar no solamente las provincias de Cuba, sino que saldrán a las naciones y llevarán este mensaje. Dios nos despertará de una manera poderosa y nos usará como nunca antes. Cuba ha sido usada por Dios. Ustedes verán el cumplimiento de la palabra. Este es su tiempo. El tiempo de Europa ya pasó. El tiempo de Norteamérica ya pasó. El tiempo del avivamiento africano ya pasó. El tiempo del crecimiento asiático está terminando. Y solo quedamos los latinoamericanos para levantar el mensaje de que Jesús es el Cristo. Jesús es el Cristo. Jesús es el Cristo. Y ser testigo a las naciones con este mensaje. Este es nuestro tiempo. Diga conmigo, este es nuestro tiempo. Por favor, diga que tiene a su lado, este es tu tiempo, hermano. Amén. Este es nuestro tiempo. Oro por toda Latinoamérica. Y de verdad he derramado lágrimas por toda Latinoamérica. Porque he entendido que este es el mensaje que necesita toda Latinoamérica. Y estoy de verdad sorprendido con lo que está pasando en Cuba. Porque sé que Cuba está lista no solamente para conquistar Cuba, sino las naciones de Latinoamérica. Así que ustedes son testigos de todas estas cosas.
El núcleo entonces de toda la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, es que Jesús es el Cristo. ¿Cuál fue el mensaje de los apóstoles y de la iglesia primitiva? Fue el mismo. ¿Cómo siguieron predicando ellos? Es interesante ver Hechos capítulo 1, versículos 4, 8 y 11. Ahí usted puede encontrar cómo la iglesia primitiva empieza con este mismo mensaje. Ellos tenían dos cosas. Les habían dado una promesa. En Hechos 1:4 dice que Jesús, reunido con ellos, les dijo: quédense en Jerusalén hasta que venga sobre ustedes, ¿qué? La promesa del Espíritu Santo. Versículo número 8 dice: y recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y hablarán en nueva lengua, dice. No dice así. Lea la Biblia. Estoy hablando de Hechos 1:8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y hablaréis lengua del Espíritu. ¿Verdad que no dice así? ¿Qué dice? Con usted hablo. Usted sí sabe la Biblia. Y me seréis testigos. Y me seréis testigos. Yo hablo lenguas. Yo creo en la lengua del Espíritu. Y puedo hablarlas. Y sé lo que significan. Pero de verdad, eso no salva a ninguna persona. Conozco la unción. He visto cómo Dios se mueve. Pero de verdad, eso no salva a la gente. Pero recibiréis poder para hablar lenguas. No. Para sanar enfermos. No. Para ser testigos. Testigos. Comenzando desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. 120 reunidos en oración en el aposento alto de Marcos, esperaron esta promesa y empezaron a orar y a orar y a orar hasta que vino la promesa y se derramó el Espíritu Santo, y entonces 15 naciones los oyeron hablar en su propia lengua, además de la lengua del Espíritu que les daba el Espíritu. Oyeron hablar en 15 idiomas distintos el único mensaje de toda la Biblia: que Jesús es el Cristo. Jesús es el Cristo. Y Pedro se paró, Hechos 2:36, y dijo: por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a dudas que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Cristo. Esa fue la conclusión del mensaje de Pedro. Amén. Hablemos lenguas, pero no perdamos el núcleo de la Biblia. Y volvamos a la palabra. Y con esta palabra salvemos el mundo. Jesús es el Cristo. Entonces, aquellos 120 que estaban en el aposento alto de Marcos creyeron la promesa. Sí, oraron y creyeron. Se aferraron a la promesa. Tenían una verdad. Ellos sabían que Jesús es el Cristo. Y entonces creyeron la promesa. Esas dos cosas tenían aquellos 120. No eran grandes multitudes. Aquí hay más de 120, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¿Como cuántas personas hay aquí? Hay unas 250, 300 personas. Quiere decir que estamos el doble de los 120 aquí. Y con los 120 se alcanzó el mundo. Así que aquí podemos alcanzar el mundo 2 veces. Con los cubanos, ¿verdad? Se puede con los cubanos, ¿verdad? 120 cubanos que oran, esperan la promesa. ¿Y qué tenían entonces? Tenían la verdad de que Jesús es el Cristo y esperaban la promesa. Y entonces vino el cumplimiento de la promesa. Nosotros tenemos lo mismo. Usted hoy conoce que Jesús es el Cristo, así que ya tiene la verdad que ellos tenían. Y usted tiene una promesa más.
está en el versículo 11, de ahí del capítulo 1, y es: varones galileos, que hacéis mirando al cielo, este Jesús que ha sido levantado de la misma forma que fue llevado, volverá. Cristo viene, mi hermano. Cristo viene, mi hermano. Cristo viene. Esa es la promesa para nosotros, ¿ya? Cristo viene nuevamente. Entonces, tenemos la verdad de que Jesús fue Cristo y tenemos la promesa de que Cristo viene. Entonces, ¿qué más tenían ellos que nosotros no tengamos? Ellos dieron su vida por esas dos cosas que nos falta a nosotros: dar nuestra vida por esas dos cosas. Dar nuestra vida por esas dos cosas. Si tenemos que morir por esta verdad, debemos morir por esta verdad. Si tenemos que sufrir por esta verdad, vamos a sufrir por esta verdad. Si tenemos que llorar por esta verdad, vamos a llorar por esta verdad. Pero de que Cristo viene, Cristo viene. Entonces, tenemos que entender el núcleo de la Biblia. Hechos 5:42 dice que aquellos cada día en el templo y casa por casa seguían enseñando y predicando este mensaje: Jesús es el Mesías, el Cristo. ¿Cuál era el mensaje que predicaban entonces? Jesús es el Cristo. Jesús es el Cristo. Ese era el gran mensaje que daban y que se oía en el templo y en las casas. Jesús es el Cristo. Iban a una casa y que se oía: Jesús es el Cristo. Iban al templo y que oían predicar: Jesús es el Cristo. Es que de quién habla toda la Biblia. Es que si empezaban en Génesis tenían que hablar de Jesús el Cristo, y si hablaban de Apocalipsis tenían que hablar de Jesús el Cristo, porque toda la Biblia habla de Jesús el Cristo. Es el único mensaje. Yo llevo 1 año y medio predicando que Jesús es el Cristo, y de verdad cada vez encuentro más riqueza en esta revelación. Hay pastores a los que se les termina el repertorio y ya no saben de qué predicar, de qué voy a predicar ahora. Pero cuando entiendes que Jesús es el Cristo, se te abre todo el panorama. Y entonces la revelación empieza a fluir, porque este es el mensaje central de toda la Biblia. En Hechos 9:22 se convierte en hombre Pablo, Saulo de Tarso, ¿ya? 9:22, y dice: la predicación de Saulo se hacía cada vez más poderosa, cada vez más poderosa, cada vez más poderosa. Y los judíos de Damasco no podían refutar las pruebas de que Jesús de verdad era el Mesías. ¿De qué predicaba Pablo? ¿De qué predicaba Pablo? De que Jesús es el Mesías, de que Jesús es el Cristo. De verdad, yo he predicado un montón de temas, pero no había predicado solo de Jesús, el Mesías. Pero ahora lo he empezado a hacer. Y llevo 1 año y medio predicando ese mensaje: Jesús es el Mesías. Y cada vez es más profundo: Jesús es el Mesías. Jesús es el Mesías. Y cuando voy a cualquier libro de la Biblia, encuentro: aquí está, donde quiera que yo leo lo encuentro. Jesús es el Mesías. Hechos 17, 2 y 3. Ya habían pasado algunos años. Y entonces Pablo continúa predicando el mismo mensaje. Hechos 17, versículos 2 y 3. Como era su costumbre, Pablo fue al servicio de la sinagoga, y durante 3 días de descanso seguidos, es decir, 3 sábados, 3 semanas, durante 3 semanas, usó las escrituras para razonar con la gente, explicó las profecías y demostró que el Mesías tenía que sufrir y resucitar de los muertos. Decía: este Jesús de quien les hablo es el Mesías, es el Cristo. Y durante 3 semanas Pablo estuvo enseñando a la gente, mostrándole por medio de los profetas, por medio de los salmos, por medio de Moisés, que Jesús era el Cristo. Pablo no dejó de predicar, aunque habían pasado ya varios años desde que me había convertido. El mensaje de Pablo seguía siendo el mismo. ¿Por qué? Porque ese es el núcleo de toda la Biblia. Es el núcleo del Nuevo Testamento. Hechos 18, verso 28, dice: refutaba a los judíos
debates públicos, con argumentos poderosos, usando las Escrituras, y les explicaba que Jesús es el Mesías, el Cristo. Era así. Apolos era un gran hombre, prominente. Y también otros discípulos se empezaron a levantar con el núcleo de la Biblia. Y es lo que Dios está haciendo en Cuba también. Está levantando discípulos con el mensaje de la Biblia. Y entonces, cuando se tiene el mensaje de la Biblia, de verdad, uno ya no se puede detener. Ya no se puede detener. Y entonces tiene que suceder la evangelización mundial en nuestros días. Tiene que suceder. Cristo viene en nuestros días. Tiene que venir, porque va a suceder la evangelización mundial en nuestros días. Entonces podemos ver en toda la Biblia que hay un mensaje central, que hay un núcleo en toda la Biblia, y ese mensaje central es que Jesús es el Cristo. Por eso yo le daba al principio de este primer tema, primera de Juan 5:1, ¿verdad? Y también le daba primera de Juan 2:22. Después de escuchar esa conferencia, usted podrá tomar una decisión. Si cree que Jesús es el Cristo, o puede negar que Jesús es el Cristo. Usted es quien toma la decisión. Espero que de verdad su mente sea abierta a las Escrituras y que pueda entender que Jesús es el Cristo. Póngase de pie y vamos a orar. Señor y Padre Celestial, te bendecimos esta mañana. Te damos a ti toda gloria y toda honra, Señor del cielo. Reconocemos que no hay nadie como tú, Señor, que tú eres el único Dios grande y todopoderoso. Reconocemos que todo está bajo tu soberanía. Y hoy, Señor, hemos entendido que Jesús el Cristo es el mensaje central de toda tu palabra. Y que tú dejaste tu palabra, Señor, para que pudiéramos entender que Jesús es el Cristo. Y que pudiendo creer, Señor, en este nombre, cobráramos vida, Señor. Padre, hoy confesamos que Jesús es el Cristo. Declaramos en nuestra vida que Jesús es el Cristo. Creemos que Jesús es el Cristo. Señor, hoy venimos rindiéndonos delante de ti ante esta verdad. Y hoy reconocemos, Señor, que tal vez no habíamos entendido con mucha claridad toda esta verdad. Pero hoy tu palabra nos trae más claridad acerca de que Jesús es el Cristo, el mensaje central de toda tu palabra, el mensaje central de toda la Biblia, el núcleo de la Biblia, y que si perdemos ese mensaje central, perdemos el Evangelio verdaderamente, Señor. Padre, oro, Señor, por estos discípulos que están aquí reunidos. Oro, Señor, para que sea abierto su entendimiento y que cada vez tu Santo Espíritu les revele que Jesús es el Cristo y que ellos puedan profundizar, Señor, verdaderamente en esta palabra y que puedan tener la convicción de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Señor, te bendecimos en esta hora. Te damos la gloria y te damos la honra. Oramos todos, Señor, en el nombre de Jesús, quien es el Cristo tuyo, Señor. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Aleluya. Vamos a cantar.